diferentes entornos y reconocer la importancia de la vacunación. ¿Ya? ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? Es una enfermedad aguda causada por una infección del parénquima pulmonar adquirida fuera del ambiente hospitalario. Es importante la causa de mortalidad y morbilidad en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Como vemos, además de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos la nosocomial y la neumonía en inmunocomprometidos. Tenemos una más que ahora se la clasifica, que es la neumonía asociada a ventiladores. ¿Ya? Hay que hacer un énfasis en la epidemiología local y factores de riesgos para determinar la necesidad de cubrir lo que son los estafilococos aureus metilininos resistentes o las pseudomonas aeruginosa. Es una de las principales causas de muertes infecciosas. Tiene una incidencia de 16 a 23 casos por 100.000 pacientes al año. Va decreciente la incidencia con la edad también. Es la segunda causa de hospitalización, el 30% requiere hospitalización, aumentan los casos en el mes de invierno. Y el Streptococcus pneumoniae es la principal bacteria identificada. ¿Ya? Es la causa más común de pandemias en el siglo XXI. En 2009 tuvimos un agote de influenza, un brotecito de 250.000 muertes en el mundo. ¿Ya? En SARS-CoV-2 se ve que hasta el mes de julio hemos tenido 559 millones de casos y mayor a 6.36 millones de muertes. Ya, estos son datos registrados en la página global del manejo de COVID. Ya, aquí se ha hecho más o menos un índice, es un estudio que lo han publicado ya en 2016, ya, en la cual más o menos van asociando los factores de riesgo con la mortalidad de los pacientes, ¿ya? ¿Y cuáles estos han sido bastante importantes? Han sacado que la relación, mire, ha sido primero pacientes con requerimiento de ventilador, después pacientes con alteración mental, pacientes con enfermedades malignas, esa ha sido la tercera. Y la cuarta, se ha visto una asociación con los pacientes mayores de 80 años. También pacientes que tenían como clínica ya una hipoxemia basal, pacientes que tenían un hematocrito bajo, pacientes con enfermedad renal, y ahí vamos en decreciente. Ya las más importantes han sido pacientes ya con asociación de ventilador, pacientes ya en estado de alteración mental, como quienes, como pacientes que ya venían sépticos, los pacientes que venían con alteración mental. Pero dentro de esto, dentro del estudio que han hecho, han llegado, miren que era un estudio randomizado en el cual eran 6.200 pacientes que han ingresado en este estudio. Aquí en la conclusión más o menos de este estudio han visto de que la proporción de los pacientes con menor a una comorbilidad y todos los pacientes mayores de 80 años, en realidad miren, no ha habido tanta diferencia en los menores de 80 años con un riesgo de mortalidad, con una patología de base, con una comorbilidad, ¿no? Pero sí se ha visto ya que hay dos tipos de escalas que nosotros usamos para ver el estado o bueno, la gravedad de la neumonía. ¿Cuáles son esas dos que nunca se pueden olvidar? El CUR-65 y la PCI, ¿ya? Estas son las dos escalas que al momento usamos para ver el índice de gravedad, que ya las vamos a revisar. Y cuando han hecho una relación del CUR con las del PCI y cuánto les ha salido estadísticamente, ahí sí han visto que mayores de 80 años con puntajes de gravedad que predicen un riesgo bajo o alto tienen una mortalidad más alta que los pacientes más jóvenes con los mismos puntajes de gravedad. O sea, han hecho una relación de pacientes que tengan la misma característica basal, o sea, pacientes diabéticos con pacientes diabéticos mayores, jóvenes con mayores, y la mortalidad ha sido en realidad la misma. Ahora hay factores de riesgo que se van a asociar a esto. Miren, tiene una probabilidad en los pacientes con EPOC y asma de presentar 2% de riesgo de neumonías. Además, miren, lo que nos eleva a los pacientes ya con antecedentes de neumonía, nos tiene un 6.25 probabilidad de presentar nuevamente neumonías.
También en esto tenemos la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cerebrovascular, la cirrosis, el fumar, el alcoholismo, bajo peso, hacinamiento y las exposiciones a contaminaciones ambientales o en pacientes inmunocomprometidos, que es más clásico de los pacientes con VIH, ¿ya? En este estudio que se ha hecho grande de 17.435 pacientes, se han visto que solamente, miren, el 7% de los pacientes llegan a tener cultivos positivos, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros al tener lo que hace rato les comentaba, lo que son los cultivos, los medios habituales de cultivos para gérmenes comunes, ¿ya? Muchas veces vemos lo que pasa muy seguido en los hospitales, los cultivos negativos, pero el paciente tiene fiebre, el paciente tiene tos, el paciente ha mejorado con los antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos el estudio o valoramos la clínica del paciente? Siempre la clínica del paciente es mandatario, ¿ya? Si ustedes están escuchando crépitos, todo. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo en estos estudios, no significa que el paciente no haya estado con una neumonía, simplemente que su agente no ha podido ser detectado por medios habituales, ¿ya? Entonces, se deberían ser medios más específicos, pero miren cuántas bacterias, hay más de 100 microorganismos, cuántos medios de cultivo tuviéramos que realizar. Entonces, lo que hacen es testear para los más frecuentes, que ya los vamos a estar viendo, ¿ya? Ahora, dentro de la etiología, pues no solamente están las bacterianas, están las virales, que es mucho más difícil todavía llegar al diagnóstico que se hace por PCR ahora. Uno más complicado todavía son los hongos. Y también tenemos las que son mixtas o coinfecciones, que significa que, bueno, van a tener dos agentes encontrados en el mismo paciente, ¿no? ¿Cuándo llamamos típicas y cuándo llamamos atípicas? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuándo típico, cuándo atípico? A ver, ¿quién? Algo típico y algo recurrente. Ya, y si fuera una neumonía atípica, ¿cómo tiene que ser la neumonía típica? Sintomatológicamente. Exacto. Un paciente típico con neumonía, ¿cómo les va a venir? Con fiebre, con tos, con crépitos, disnea, muy bien, ¿ya? Y un paciente con neumonía típica a veces se manifiesta de diferente forma, solamente fiebre, puede ser que en ningún momento haya tenido tos el paciente, que más bien presente náuseas, vómitos, ¿ya? Entonces tiene otra característica clínica. Pero ustedes le hacen la radiografía al paciente y el paciente está con un cuadro bien marcado, una condensación bien marcada por rayos X. Eso es una, pero también hablamos de neumonías típicas y neumonías atípicas de acuerdo a los agentes también. Hay agentes más frecuentes que vamos a encontrar, como lo que es el Streptococcus con neumonía, que va número 1, Haemophilus influenzae, que viene también, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus grupo A, la Moraxella, creo que aquí no la tienen, la Klebsiella, y entra dentro de los típicos. Y en los atípicos tenemos la Legionella, el Mycoplasma, la Clamidia, y ahora nuevamente tenemos a la infección por COVID, pero aquí están los virales. Ya, dentro de las virales tenemos la influenza, el SARS-CoV-2, ya. Los que no son de la influenza tenemos los adenovirus, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe A. Y dentro de las etiologías fúngicas también tenemos la Coxiella, Clamidia, Mycobacterias, Helminthus. Personalmente nunca he visto un cultivo realmente donde nos pueda clasificar o nos haya demostrado que haya presencia de alguna de estas. Sin embargo, la característica, como más llegamos a los diagnósticos de cuando son típicos y atípicos, por la característica radiográfica del paciente, ¿ya? El COVID, por si acaso, entra dentro de la neumonía atípica, ¿ya? La prevalencia mundial de la resistencia. Miren la resistencia que hemos ido creando con los años. Para el Streptococcus pneumoniae tenemos una resistencia de 1.3%,
tienen una multidrogoresistencia. ¿Ustedes saben qué hablamos cuando decimos multidrogoresistencia? ¿Qué significa? Resistente a varios ¿Fármacos o qué? antibióticos. No, a varias familias de fármacos. Ahí entran cefalosporinas, penicilinas, ya no es a los fármacos, son a las familias, ya. Cuando se descubre que hay mayor a 3 familias de resistencia, hablamos de multidrogoresistencia, ya. Staphylococcus aureus tiene, mire, una resistencia del 3%. Las pseudomonas hemos llegado a un 4%. En las neumonías adquiridas en la comunidad tiene una resistencia del 2% y en los multidrogoresistencia 1%. Creo que todas no pasan del 2 o 3%. Lo más importante para poder llegar a un buen tratamiento, ¿ya?, es epidemiológicamente poder diferenciar qué tipo de agente es. Para esto más o menos nos hacen aquí un cuadro de los factores de riesgo que nos ayudan a pensar ya sea en pseudomona o en los meticilinos resistentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en los meticilinos resistentes vamos a tener pacientes ya colonizados conocidos. ¿Qué significa? Pacientes que ya hayan tenido cultivos previos, ¿ya? Y que los pacientes ya hayan tenido resistencia a fármacos, ¿ya? También, ¿quiénes van a ser meticilinos resistentes? Infección previa por los mismos microorganismos multiresistentes. Pacientes que tengan cocos gram positivos en racimos en tisión de gram de expectoración de buena calidad. Estamos hablando de pacientes multidrogorresistentes. Pacientes con hospitalización reciente o uso de antibióticos, particularmente hospitalización con administración endovenosa de antibiótico en los 3 meses previos. ¿Qué quiere decir? Si el paciente se ha hospitalizado hace un mes, probablemente el paciente no vayamos a tener el mismo efecto si iniciamos la antibiótico-terapia con lo mismo, porque nos está hablando que si la hospitalización fuera en los 3 meses previos, hay una cierta probabilidad de la resistencia antibiótica, ¿ya? Enfermedades recientes similar a la influenza. Pacientes que hayan estado con cuadros respiratorios recientes, igual con uso de antibiótico, tenemos que pensar en agentes más resistentes. Neumonía necrosante o con cavitación, ¿ya?, que vamos a empezar a ver en las radiografías. También pacientes con empiema, pacientes con inmunocomprometidos. En todas estas poblaciones vamos a sospechar de pacientes Staphylococcus aureus multidrogorresistentes, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a sospechar de pseudomonas? ¿Por qué es bastante importante saber de las pseudomonas e identificar? ¿Por qué no me es tan importante que hablar de un estafilococo o un streptococcus pneumoniae? ¿Por qué creen? Normalmente para cualquier agente infeccioso utilizamos, pues, puede ser una cefalosporina, una penicilina, digamos un aminoglucósido. Pero ¿qué pasa en la pseudomona? La pseudomona tiene una naturaleza multiresistente, ¿ya? Y solamente nos responde a uno de los antibióticos, a una sola cefalosporina. ¿Alguien sabe cuál es? No, ceftriaxona les iniciamos a toditos casi. Si fuera así, entraría dentro de las típicas igual. Solamente tiene a un antibiótico, una cefalosporina. A la ceftazidima. Esa es pregunta hasta de examen para la residencia, ¿ya? Ese es el único antibiótico que nos ayuda dentro de la cefalosporina, que nos ayuda con la cobertura de la pseudomona, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar de pseudomonas? Pacientes ya conocidos con colonización de pseudomona, que ya haya tenido cultivos previos donde identifiquemos la bacteria. Bacilos gram negativos en tisión de gram con expectoración de buena calidad, hospitalización con administración endovenosa con antibióticos en los 3 meses previos, hospitalización reciente o residentes de cuidados crónicos. ¿En quiénes sospechamos de la pseudomona? En pacientes que viven en asilos. Viene mucho de los asilos, pacientes que están hiperhacinados, ya tienen mucho en las casas hogar.
Ya, uso reciente de antibióticos de cualquier tipo, que ya haya recibido antibiótico y que no haya respondido al uso de antibióticos. Exacerbaciones frecuentes de EPO que requieran el uso de glucocorticoides y antibióticos. O sea, los pacientes, y eso es otro clásico. Paciente que viene ya con antecedente, que sea paciente con una fibrosis pulmonar, ya sea por una bronquitis crónica, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Normalmente, lo que les decía en la primera clase, en la clase que hemos llevado EPOC, en la clase que hemos llevado EPOC, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Van a tener sobreinfecciones constantes, lo mismo que pasa con los pacientes asmáticos. Todo cuadro pulmonar crónico tiene mayor sensibilidad a las infecciones. Cuando ustedes aprendan a oler, y eso es verídico, la pseudomonas nunca más se van a olvidar. Es lo que yo les digo cada que vemos pacientes y detecto que hay pseudomonas, sáquense el barbijo, huelan. Es característica, es igual más o menos que el olor de las infecciones urinarias por E. coli. Cuando tú te acercas, es el olor típico, igualito es en la pseudomonas. A veces el esperar un medio de cultivo significa 3 días, ¿no ve? Entonces, por cosas tan simples como detectarlas oliendo o viendo, vamos a detectar la pseudomonas. Tiene un olor bien peculiar y normalmente la secreción que elimina el paciente está tosiendo, está expectorando, y son las secreciones abundantes y son verdes cuajadas, verde, verde, verde. ¿Ya? Entonces, si ese paciente ya tiene antecedentes de ser un paciente pulmonar crónico, lo más seguro es pseudomonas. Entonces, en este caso, no vas a cubrir ya con tu ceftriaxona habitual. Ya vas a irte directamente a iniciar, ¿qué cosa? Ceftazidima. ¿Por qué? Porque no tiene ni un solo porcentaje de sensibilidad a la cefalosporina como la ceftriaxona. Por eso es importante poder identificar los gérmenes. ¿En quienes también es frecuente? En los pacientes que están en estado vegetativo, pacientes que son dependientes, que están todo el día postrados, que los alimentamos en la casa y tienen las neumonías broncoaspirativas. Los pacientes que no dependen de otros, pacientes de cuidado, ¿ya? Estos pacientes igual todo el tiempo se sobreinfectan ¿de cuál? De una neumonía por pseudomonas, ¿ya? Entonces la cobertura antibiótica tenemos que iniciar de diferente forma. Ahí está otras enfermedades pulmonares estructurales o inmunocomprometidos. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Ya? Estas lesiones van directamente a afectar lo que es la región alveolar, es donde presenta la lesión alveolar y empieza lo que es la secreción de todo lo que son mastocitos, linfocitos, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, y van a producir la abundante secreción por parte de los pulmones. ¿Pero de qué van a depender? De 3 factores: la defensa del mismo paciente, la virulencia del microorganismo y la cantidad inócula, la cantidad que hayamos obtenido o absorbido, nos hubiéramos contagiado. La defensa del huésped, ¿de qué va a depender? De la inmunidad innata, adaptativa, de las barreras anatómicas y de las barreras mecánicas. Si ya tenemos un paciente con asma, con fibrosis pulmonar, obviamente no va a haber un mecanismo de defensa, el paciente va a ser más vulnerable a las complicaciones, ¿no? Ahí tenemos el mismo dibujo, creo que en algún momento igual ya lo hemos interpretado, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ingresa todo lo que son los virus, bacterias, infecciones, se adhieren a todo lo que son las paredes de la membrana alveolar, lo que produce que migren todo lo que son las células inflamatorias y producen un proceso inflamatorio continuo. El diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? A través de la interrogatorio y exploración física, la inflamación y al final los estudios de imagen. Y bueno, siempre tener presente los diagnósticos diferenciales. Ya sabemos si es un paciente que está más de 2 semanas, con pacientes con tos, pacientes con fiebre, obviamente tenemos que sospechar de otro tipo de agentes. ¿Cuál es el más frecuente? Tuberculosis. En el interrogatorio, ¿qué es importante preguntar? Síntomas compatibles o no con el diagnóstico de neumonía, evaluar la gravedad y buscar complicaciones,
las comorbilidades, defecto de las defensas del huésped que podrían predisponer, posibles exposiciones a microorganismos específicos. La evaluación clínica, averiguar acerca de si tiene tos, producción de esputo, escalofríos, fatiga, anorexia, malestar, disnea, dolor torácico, que es el dolor pleurítico, el delirio. En la exploración física vamos a ver fiebre, taquicardia, taquipnea, hiposemia, uso de musculatura accesoria. En la exploración torácica vamos a ver disminución de los ruidos pulmonares con presencia de estertores crepitantes, matidez a la percusión, ruidos respiratorios bronquiales, puede haber frémito, egofonía, movimientos asimétricos de tórax, ¿ya? Paciente cuando se asocia fiebre más tos más taquicardia más estertores tiene menor 50% de sensibilidad. Eso ahorita vamos a explicar. La fiebre más taquicardia más estertores más una saturación menor al 95 tiene un valor predictivo positivo del 67%. Paciente con orientación del proceso diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tienen este tipo de triada, ¿ya? Fiebre, tos, taquicardia, estertores, ¿ya? Tiene menor 50% de sensibilidad, quiere decir que la clínica ya tenemos 50% ganado si el paciente presentara estas 4 cosas: fiebres, tos, taquicardia y estertores. Ahora, si a esto el paciente presenta saturación menor a 95%, si ya lo tenemos desaturando al paciente, sube su valor predictivo del 50% que teníamos ganado, solamente teniendo la clínica subimos a un 67%. Por eso dice que dentro del diagnóstico están los antecedentes y la exploración física del paciente. En realidad ahí ustedes ya van a tener un diagnóstico. Cuadro clínico en adultos mayores. Síntomas no respiratorios pueden ser la presentación inicial. Siempre los adultos mayores o los niños tienen una forma más atípica de presentación. Es por eso que los abuelitos se complican más rápido. ¿Qué quiere decir? Los pacientes, es poco probable los adultos que vengan con un cuadro sintomático de fiebre, por decir. Su reacción inflamatoria de los viejitos no es igual que el de los jóvenes, ¿ya? Ellos generalmente no presentan ni fiebre ni leucocitosis, son 2 cosas que no presentan en ningún tipo de enfermedad. Se demuestra de otra forma, como cuáles: hiporexia, dejan de comer, les empieza a doler el estómago, se quejan de dolor de espalda, y es poco probable que los escuchen toser, presentar la clínica habitual que cualquiera de nosotros presentaría. ¿Qué es lo que va a producir? Miren, deterioro funcional, debilidad, alteración del estado neurológico, hiporexia, dolor abdominal, caídas y exacerbaciones de enfermedades previas si el paciente lo tuviera, como cuáles, como las insuficiencias cardíacas. Por eso todo abuelito que viene con hiporexia, con dolorcito, con molestias, quejumbroso, nos orientamos a pedir todo. No solamente pedimos hemograma, también pedimos rayos X. Otras infecciones habituales en los adultos mayores son las infecciones urinarias, las gastroenteritis, ¿ya? Entonces orientamos a pedir todo. Hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque en algún momento nos pasa que el adulto llega en mal estado, con alteración neurológica, pero ustedes preguntan acerca de sus antecedentes del paciente y el paciente no ha tenido nada, solamente ha dejado de comer los últimos 3 días. Nada más ha presentado. ¿Y qué hacemos? Solamente pedimos laboratorios de sangre, ¿ya? Estos pacientes es como un botiquín de Pandora. Todo puede ser, ¿ya? Siempre que venga con una característica diferente, tenemos que orientar a pedir todo. Para empezar, un paciente con alteración neurológica tenemos que iniciar pidiendo gasometría. Si ese paciente ya viene desaturando, tienen que pedir sí o sí radiografía de tórax, ¿ya? No solamente laboratorios de sangre. El paciente adulto no tiene la clínica de un paciente joven. Posibles exposiciones a microorganismos específicos, ¿ya? Ahora, si tenemos una exposición a aerosoles contaminados como aires acondicionados, suministros de aguas hospitalarias, podemos ver una enfermedad de legionario, ¿ya? Exposición a pelo de cabra, lana virgen, piel de animales, al antrax. Caza o exposición a conejos, zorros, ardillas, picaduras de moscas o garrapatas, de la tularemia. Exposición a pájaros, loros, cotorras, cacatúas, palomas, pavo, citacosis.
exposición a cabras, ganado vacuno, ovejas, fiebre Q. Es tan difícil diagnosticar esto. ¿Alguien ha escuchado hablar de la histoplasmosis? Cuando han llevado microbiología, del famoso hongo que tiene forma de timón de barco, dice, ¿no? De la histoplasmosis. Es otro tipo de neumonía atípica que entra. Ya, también crece por medios especiales. Les voy a contar la historia de un paciente que recién estoy viendo, una jovencita de 28 años. Ya, esta paciente viene a la consulta porque de la noche a la mañana empieza con dolor en región de mama izquierda. Le tocan, le ven todo y estaba con calor local. Aparentaba ser un absceso interno, tenía una bola dentro, un tumor, una tumoración. Le hacen ecografía mamaria y es un absceso mamario. Ven que es el absceso mamario, le vuelven a solicitar una ecografía para delimitar bordes y ya ese absceso mamario en cuestión de días se había fistulizado hasta más adentro de mama. Bueno, lo primero que hacen es tomografía, ingresan, sacan el absceso, limpieza, porque los abscesos son demasiado dolorosos, las curaciones. Le hacen a la chica, le hacen los cultivo de gérmenes comunes, todo de la secreción que han sacado, y era normal, no salía nada. A tal punto que el tejido, han pensado que podía ser un tejido maligno y lo han llevado a patología. Y en la patología sale negativo, solamente sale células, tejido granulomatoso. ¿Cuál es una de las únicas enfermedades de infecto que nos da tejido granulomatoso? La tuberculosis, porque hay tuberculosis en mama, hay tuberculosis obviamente ganglionar, hay tuberculosis en todas partes del cuerpo, hay hasta tuberculosis de piel. Entonces, ¿será o no será? Vuelven a ver, vuelven a buscar, porque la manera de confirmar es buscando el bacilo, no tienen otra. Si bien había tejido granulomatoso, ¿dónde estaba la bacteria? No había. Bueno, lo han tratado con muchos antibióticos, ha recibido clindamicina, amoxicilina, ceftriaxona, cefotaxima. ¿De qué más ha recibido esta chica? Levofloxacina, conjunto de antibióticos. ¿Ya? Y como si no fuera poco ya el absceso, le empiezan a iniciar corticoides. Hasta me imagino que han debido pensar en una enfermedad autoinmune. Han debido pensar, quiero creer, porque le han dado corticoterapia. Le han dado una dosis de prednisona, casi a 1 miligramo por kilogramo de peso. Una dosis muy alta. Y todavía no teníamos controlado la infección de mama. Se les ha debido complicar, pero la cuestión es que ha quedado, porque ahora ya está en proceso de cicatrización, ha quedado una herida en mama, una jovencita terrible. Pero ¿qué pasa? A las 2 semanas, 3 semanas de lo que le realizan este cultivo de mama y que le hacen todo y está en fases de curación, el tejido empieza a drenar, a salir líquido transparente. Y los cultivos, miles de cultivos negativos y negativos. 3 biopsias tienen negativas. Empiezan a salirle úlceras en la boca. Pero en todo este tiempo que iba pasando, la paciente tosía. Pero no tosía así como cuando una persona se resfría, no. Ustedes, yo cuando la vi en la consulta, tenía una tos así como que y paraba. Otro ratito y paraba. Me llamó la atención siempre que todo hay que ser minucioso con todo lo que uno hace, lo que escucha y lo que ve. Si ya no están llegando a un diagnóstico, digo, ¿por qué estará tosiendo esta niña? ¿Tienes radiografía? Sí, tengo radiografía. Me han hecho en diciembre del año pasado. Hay que actualizar la radiografía. Pero ¿qué pasa? En esto que le empiezan las úlceras bucales, empiezan de que la hemos deprimido tanto con los corticoides que esto debe ser solamente lo que llaman calentura de estómago, ¿no ven? Que se llama por infección herpes. ¿Ya? Pero no eran normales sus lesiones en boca eran ulcerosas y eran costrosas. Y no solamente tenía en los labios, tenía en paladar, tenía en mejillas, tenía toda la parte interna destruida. Y para más de paso la chica con frenillos, más con brackets. Sus heridas, sus costras, era una lágrima. A ver, creo que tengo las imágenes, le voy a mostrar sus imágenes de su primer.
Miren las lesiones en boca. Estas eran las lesiones en boca. ¿Ah? Claro. Ahí está. Ahí ve. Eso era todo lo que había. Entonces va donde un odontólogo que, bueno, tiene mucha especialidad en el área de boca, tiene una alta especialidad en patología oral. Y es el médico que ha ayudado en el caso del primer diagnóstico de caso de hongo negro en Cochabamba y en Bolivia. Entonces, muy capo el doctor en la especialidad de patología. Le biopsia. ¿Y qué creen que sale en la biopsia? Histoplasmosis. Histoplasmosis. Ahora nos vamos, ¿qué es la histoplasmosis? Yo le dije... Hola, buenas. Buenas noches, señor, pase. Ya, entonces, ¿qué es la histoplasmosis? Es un tipo de hongo muy específico, pero ¿dónde está la histoplasmosis? Era imposible creer porque la clínica respiratoria, la paciente tosía, una radiografía casi normal, pero no teníamos nada más, ¿ya? ¿De dónde viene la histoplasmosis? De las heces de los murciélagos. ¿Y dónde se va la histoplasmosis? Es una enfermedad inhalatoria que va hacia los pulmones y forma como micronódulos o microabscesos, o lo que es la neumonía intersticial, que es una neumonía diseminada, es más difícil diagnosticar. Y por eso la paciente tosía. Pero esta histoplasmosis, cuando logramos invadir pulmón, hace una bacteremia y se va a otros órganos. Y esta chica se fue lamentablemente a mama. Y nunca llegaban y nunca iban a llegar al diagnóstico si no hubiera sido por las úlceras bucales. Inician tratamiento, el tratamiento es intraconazol o anfotericina B, ¿ya? Han iniciado el tratamiento con intraconazol. Ahora tiene una herida sana. Creo que tengo la última, no tengo la foto de su última revisión oral. Las úlceras ya son bastante pequeñas, unas cuantas. Y ahí quedó el diagnóstico. Pero miren cuánto ha sido el proceso desde diciembre. Ahora son 5 meses para poder llegar a un diagnóstico de esos. Algo que parece tan simple, que sí nos dice la literatura, nos nombra. Pero esto, como dice el doctor, no crece en medios especiales. La histoplasmosis consiguió un medio especial para poder hacer paracoccidiomicosis, histoplasmosis y no sé qué otro microorganismo, otro hongo quería ver el doctor. Por eso utilizó un medio especial. Cuando le dije, corroboremos, veamos si en sangre efectivamente, si ha habido bacteremia, tenemos que encontrar el hongo en sangre, tenemos que encontrar el hongo en mama, tenemos que ver dónde más está el hongo. No hay en ningún lado de Bolivia poder realizar estos estudios. Menos mal, dice él, no, la forma que nosotros tenemos acá en Bolivia es tan atípica que el hongo era tan chiquito que no se podía distinguir la forma del hongo. Han llevado, inclusive esto lo han llevado a un curso de patología para ver, imagínense la peregrinación que ha tenido esta chica a los 5 meses. Han llevado a la asociación de patología, veamos todos los patólogos que tiene esta jovencita que se nos está muriendo. Porque, ojo, la histoplasmosis diseminada mata, tiene un 90% de mortalidad. ¿No? Entonces es difícil, parece tan fácil en la literatura decirnos, ya, pídanle cultivo, seguramente moracela le va a salir. No es así. Para eso está mucho la prueba terapéutica. Pacientes siempre con fiebre, con clínica de infección, ustedes tienen que iniciar antibióticos a ciegas. No se olviden nunca que cultivos micológicos también tenemos que solicitar. Nos comemos mucho a los hongos, nos olvidamos mucho de los hongos. Y en realidad es la enfermedad oportunista más frecuente. Las personas, los viejitos no se lavan la boca como corresponde. Los que hacen consulta ven que todo el tiempo les estamos revisando boca. Todito lleno de placas. Los pacientes que utilizan sus placas dentales, todito lleno de hongos. Entonces las neumonías no solamente son bacterianas, tenemos las neumonías micóticas que no debemos olvidar.
Y vuelvo a lo mismo, nunca se olviden pedir una radiografía de tórax. Para cualquier tipo de cosa siempre pidan rayos X de tórax. Diagnóstico, tenemos que tener un síndrome clínico compatible y vamos a encontrar en la radiografía lo más común y lo más frecuente, condensaciones o opacidades en tórax. Ahora hay que definir la gravedad del cuadro. En las imágenes de tórax nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, evaluar las complicaciones y dar diagnóstico diferencial. La radiografía de tórax es el ingreso para todo estudio pulmón, ¿ya? Y bueno, si tenemos alguna duda en etiología, podemos solicitar una tomografía. ¿Cuándo más solicitamos la tomografía? Solicitamos cuando el paciente no mejora clínicamente con los antibióticos. Si a las 72 horas el paciente no mejora, hay que pedir tomografía. ¿En quiénes más se le piden tomografía? En pacientes que ya vienen con insuficiencia o distrés respiratorio agudo grave, para ver cuánto de compromiso pulmonar tenemos. Y ahora también que estamos usando muy frecuentemente, que es el ultrasonido, que significaría la ecografía a pie de cama. En todos los pacientes que no podemos movilizar, meterlos a un ecógrafo o meterlos a un rayos X, hacerle una tomografía, hacerle una ecografía nos puede dar indicio de condensaciones. Ya, ahora la localización puede ser como bronconeumonía en todo el pulmón, puede ser una neumonía intersticial o neumonías lobares, ¿ya? La radiografía, no se olviden, siempre tenemos que pedir inclusive dos proyecciones, la posterior, anterior y la lateral, ¿ya? Patrón radiográfico no puede diferenciar etiologías, pero sí nos puede dar indicios si es micológico, si es viral o si es bacteriana, ¿ya? La radiografía tiene una sensibilidad del 43%, un valor predictivo positivo del 26%, en referencia con la tomografía. Las ventajas de la radiografía: tiene una baja radiación, es muy accesible y tiene una excelente relación en costo-beneficio. Las desventajas: hay una alteración por comorbilidades coexistentes, nos puede cubrir, por decir, los pacientes que tengan cardiomegalias. Paciente tiene baja sensibilidad, como han visto, tiene una sensibilidad del 43%. Pueden haber infiltrados que estar ausentes en la evaluación inicial, la cual la tomografía, al tener más de 1000 cortes del tórax, obviamente siempre va a tener mejor visualización, ¿no?, de las lesiones. Ahí tenemos las imágenes. Miren lo que es una neumonía intersticial, lo que estábamos hablando en la anterior clase, si se recuerdan. Hablábamos de las alas en mariposa, es diseminado, bilateral, son por otro tipo de agentes, hemos dicho, ¿no? Estas pueden ser de características más autoinmunes. También tenemos las bronconeumonías, estos son de factores más bacterianos, bueno, y virales también, son diseminados igual. Y el más fácil que nosotros identificamos es la neumonía lobar. La tomografía de tórax se realiza en pacientes con alta sospecha y radiografía que tengan negativa, que no logren visualizar nada por rayos X. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad para detectar neumonía. Tiene una mejor caracterización, distinción entre causas. Las ventajas: evaluación, complicaciones, identifica los signos compatibles de causas específicas. Rendimiento, no se afecta por condiciones del paciente. Las desventajas: mayor radiación y mayor costo. Más bonito, ¿no? Más mejor. Más mejor y menos peor. Miren la neumonía lobar, más identificado. La bronconeumonía, son focos múltiples en ambos pulmones. La bronconeumonía, este tipo de contexto de imágenes que ustedes ven, también hace mucha relación a las enfermedades micológicas, ¿ya? Estas son más infecciones bacterianas y la neumonía intersticial son más infecciones virales. Esta es característica de COVID. Ahí tenemos la ecografía, ¿no?, donde también nos va a mostrar las famosas líneas A, líneas B, vamos a tener focos de condensación. Las ventajas de la ecografía: libre de radiación, se puede realizar en la cama del paciente y permite la evaluación dinámica. Las desventajas: que si no la sabemos realizar es operador dependiente, no vamos a poder diagnosticar. Tiene una sensibilidad baja para descartar neumonía. Tenemos que pedir laboratorios. ¿Cuáles? Un hemograma para ver leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, que dan peores pronósticos. Hay que pedir función renal como creatinina, BUN. Ya si estuvieran alterados, estamos hablando de mayor complicación.
Tenemos que pedir electrolitos, ya que en las neumonías graves o por legionela puede haber una hiponatremia. También en los pacientes que han estado sin alimentarse puede haber unas hipernatremias en los pacientes deshidratados. Hay que pedir también PCR, que es sensible y específico, con una variabilidad del 40-90%. Y algo muy importante en lo que nos apoyamos mucho es la procalcitonina, ¿ya? La procalcitonina le sale más por gasometría, ya algunos gasómetros nos botan la procalcitonina. Decimos que mayor a 2 en la procalcitonina, si sale positivo estamos hablando de una infección bacteriana. Si es menor a 2 estamos hablando de otro tipo de agente, como las infecciones virales. Esto nos ayudaba mucho en los pacientes con COVID, cuando no sabíamos si eran infecciones virales puras, COVID pura, o eran infecciones virales COVID más infecciones bacterianas, las coinfecciones que estaban tan complicadas. Entonces pedíamos procalcitonina. Si era más de 2, nos obligaba a que para el COVID iniciemos antibióticos. Es un marcador de gravedad. Igual la proteína C reactiva, como hace ratito decíamos, la procalcitonina. Hay que hacer el diagnóstico diferencial además dentro de las infecciosas con bronquitis aguda, exacerbación de asma o EPOC, dentro de las no infecciosas con una insuficiencia cardíaca, porque no se olviden que estos pacientes también vienen disneicos, con tromboembolismo pulmonar, que son de características agudas, con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar intersticial y reacciones adversas a fármacos. Hay que hacer una evaluación de gravedad y lugar de atención. Herramientas para poder predecir la mortalidad, admisión a UTI, más el juicio clínico. Ahí estamos las dos escalas que nosotros usamos, el PCI y el CURP 65. ¿Qué es lo que nos va a evaluar? Y esto les van a preguntar. Aquí está. Vamos a ver si tenemos. No tenemos el PCI. En el CURP 65, ¿qué no se evalúa? ¿Alguien sabe? Mayores a 65 años, un puntaje. Por cada uno de esos índices vamos a tener un punto, ¿ya? La PCI es un poco más dinámica, ahora hay las calculadoras que nos muestran, porque son varios puntos que toman para la PCI, inclusive los laboratorios, entra la gasometría ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Miren, en el PCI vamos a tener, nos va a asociar con el riesgo de mortalidad. Cuando tenemos un puntaje de 5 en la PCI, estamos hablando de una mortalidad más o menos del 27%. En el CURP, cuando llegamos a 5 puntos, estamos llegando a una mortalidad de 57%. ¿Cuál es la conducta en el CURP? Más fácil. Cuando tenemos de 0 a 1 punto, nos dicen que el paciente se puede manejar con neumonía ambulatoriamente. Esa es la conducta. El 2 y el 3, el paciente tiene que estar en observación, tenemos que hacerlo volver a los 24-48 horas para ver la evolución. Si estamos con un grado 4 o 5, el paciente tiene que ser hospitalizado. Es ahí donde decidimos cuándo hospitalizar a un paciente y cuándo no. Ahora también tenemos los criterios de neumonía grave que están dados por la INSA, que es el Instituto de Enfermedades Infecciosas, me parece, ¿no? En el cual tenemos que tener cualquier criterio mayor, ya más 3 criterios menores. Un criterio mayor, la necesidad de ventilación mecánica o que el paciente esté choqueado, y 3 menores, que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30, una PaFiO2 menor a 250, que tenga infiltrados en la radiografía con múltiples focos, que haya confusión, desorientación, boom mayor a 20, que tenga leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión. Miren, esta escala tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 98%. Tiene un valor predictivo positivo de 87 y un valor predictivo negativo de 94, para ver qué de estos pacientes van a necesitar ya también de hospitalización, directamente ingresar a la unidad de terapia intensiva. Ahora,
ahí lo que les estaba diciendo, en la PCI cuando tenemos grado 1 o 2, o en el CUR cuando tenemos grado 0 o 1, podemos dar tratamiento ambulatorio. Cuando tenemos una PCI de 3 puntos o 4, o tenemos un CUR de 1 a 2, hospitalización. Cuando tenemos una PCI 4 o 5 o un CUR con mayor a 3 o 4 a 5, estamos hablando que el paciente pueda ingresar a UTI, pero si no, hay que sacar los criterios del ITSA para ver si va a necesitar ese paciente intubación. Ahora miren las características del esputo. Si va a estar rumbroso, que es la característica como con pus, sugiere afección alveolar, frecuentemente es una neumonía neumococcígica. Si hay jalea de Grosella, estamos hablando de una Klebsiella pneumoniae. El tratamiento se va a basar mucho en el agente en el que nosotros estamos sospechando, ¿ya? En caso de hay que cubrir anaerobio si el paciente presenta además empiema o absceso. La de preferencia, la con la que nosotros iniciamos un paciente con neumonía, son las cefalosporinas, ¿ya? Lo que es la ceftriaxona usamos mucho, la cefotaxima, también podemos usar la citromicina, la claritromicina, podemos ir asociando. No hay un patrón regular, no hay un patrón en el que yo les diga el paciente viene con neumonía y denle esto a todos. No, es muy importante ver los antecedentes, hay que revisar cultivos previos si estos pacientes han estado hospitalizados o no. Y bueno, dar buena cobertura en caso de que creamos que hay meticilinoresistencia, ¿no? Ahora, para un estreptococo neumonía, podemos dar amoxicilina más macrólido o doxiciclina, ¿ya? Con comorbilidades, amoxicilina clavulánica o cefalosporina más macrólido o doxaciclina, o monoterapia con una fluoroquinolona como la moxifloxacina o la levofloxacina. El tratamiento para pacientes hospitalizados no graves, el tratamiento estándar va a ser un betalactámico, ¿ya? Con un macrólido. Si tiene factores de riesgo de pseudomona, tuviéramos que empezar con un antiseudomónico, ahí está la ceftazidima o una fluoroquinolona. Si tenemos pacientes con riesgo de SARC, que ya hemos en la primera diapositiva visto, podemos iniciar directamente con vancomicina, también podemos dar chance con vancomicina más ceftriaxona, que es una buena combinación. Ahora, para las neumonías con hospitalización grave, ya nos vamos más a lo que son los carbapenémicos o el pipertazo, también que usamos mucho. Lo importante de todo esto, chicos, es mucho hablar de bacterias, gérmenes y antibióticos, ¿ya? Lo importante es poder realizar el cultivo y que ustedes ya tengan un cultivo que nos orienten a las 72 horas del paciente hospitalizado. Todo paciente al ingresar, ustedes tienen que realizar el cultivo. No se olviden que si ustedes inician antibiótico y recién piden cultivo, van a tener cultivos negativos por el uso de antibióticos. Ajustar tratamiento cuando se identifica el patógeno. Si es un estreptococo neumonía, de penicilina. Si es micoplasma, clamidia, macrólido, tetraciclina. Si es legionela, fluoroquinolona. Si es hemófilo, amoxicilina más clavulánico. Pacientes con apoyo ventilatorio por puntas nasales, alto flujo, indicación, dificultad respiratoria o taquinea. Hay que ver, disminuye la mortalidad en pacientes con hipoxemia grave. El BiPAP, que son los ventiladores no invasivos, no permite el aclaramiento de secreciones. Uso alternado con máscaras de alto flujo en pacientes con EPOC. También lo que es la intubación, eso ya es un poco más de especialidad. La respuesta al tratamiento. La mayoría de los pacientes con neumonía no grave presentan estabilidad clínica al tercer día de antibiótico. Cualquier tipo de infección tiene que mejorar al tercer día. Cuando hablamos de estabilidad clínica, cuando hay mejoría de los parámetros, cuando la fiebre y el paciente pasa a estar afebril, ¿ya? Cuando hay una frecuencia ya menor de 100, cuando hay una frecuencia respiratoria menor a 24, cuando las presiones se estabilizan, cuando la saturación aumenta, cuando el paciente empieza a alimentarse y cuando hay mejoría del hemograma.
Los pacientes sin respuesta esperada apropiada hay que hacer un diagnóstico diferencial. Diagnóstico inicial equivocado. Puede haber también pacientes con falla cardíaca, o sea que apunte a otro diagnóstico. Puede haber también deberse a complicaciones como sobrecarga de volumen, tromboembolismo, aspiraciones, que haya una mala cobertura del antibiótico, que se haya habido complicaciones infecciosas como que el paciente esté formando abscesos, que haya una migración de infección, que quiere decir que empiecen las bacteriemias y causa de esto nos pueda dar una endocarditis. Lo de los esquemas que estábamos hablando, la ITSA recomienda el tratamiento solamente antibiótico por 5 días cuando hablamos de neumonías leves. Las guías europeas nos habla de 7 días en neumonías leves y 10 en graves. Si el tratamiento inicial no cubría el patógeno identificado, ya 14 días, o sea, se han iniciado con un mal antibiótico y el paciente se ha agravado, nos recomienda 14 días. Si hay neumonías cavitadas por legionela o Streptococcus aureus, tenemos que dar de 10 a 14 días. Si es una pseudomonas aeruginosa, mínimo tenemos que dar antibiótico 21 días. La procalcitonina es muy buena para hacer seguimiento. Si a un inicio tenemos mayor a 2 la procalcitonina, estamos con el antibiótico, la procalcitonina podemos volver a pedir a las 24-48 horas para ver que este reduzca y con esto ver también que estemos por buen camino con los antibióticos. Yo creo que eso es todo, estos sí son más estudios. La prevención de la vacunación. En todo caso está recomendada la vacunación para todo tipo de paciente, ¿no? Especialmente los pacientes pulmonares y cardíacos. Recomendamos la vacunación para la influenza además. Ahí está, pequeños estudios. Y creo que eso es todo. No nos olvidemos que la neumonía es la causa más frecuente de mortalidad asociada a infección. Hay algunos patógenos que siempre van a ser más predecibles, como es el Streptococcus pneumoniae. Pueden usarse escalas de puntuación. Siempre usen la PCI y el CUR 65 para ver cuándo van a hospitalizar a un paciente. El tratamiento antibiótico debe iniciar en cuanto tengamos el diagnóstico probable. Los principales grupos de antibióticos usados son los macrólidos, betalactámicos y fluoroquinolonas. En casos seleccionados se debería considerar la cobertura también a multidrogos resistentes y pseudomonas. La duración del tratamiento intravenoso y oral deberán estar guiados por la estabilidad del paciente y proporcionar siempre la vacuna que corresponda. Esas son las recomendaciones. ¿Qué les parece un poco pesado?